En este trabajo abordaremos los procesos, organizaciones para el bienestar laboral de los trabajadores en Bogotá, donde influyen factores como la cultura, el clima y los ambientes laborales, el contexto y en general factores asociados a la satisfacción del trabajo. En el puesto de trabajo, el contexto situacional considera tres variables importantes y simultáneas, como lo son las personas, las labores y la estructura organizacional, estudiando particularmente el ausentismo en una PIN en Bogotá. Para Butrón Palacios, el clima organizacional está estrechamente vinculado con el grado de motivación de los empleados. Si el clima organizacional de la empresa es favorable, la motivación del personal será más alta, logrando un ambiente agradable y un deseo genuino por desarrollar su labor. Se reducirá el ausentismo, que es la problemática que trataremos en el trabajo, así como las acciones y estrategias que se sugieren para mejorar el ambiente y el clima organizacional, con el objetivo de hacer frente a esta dificultad que impide el desarrollo de procesos que beneficien la labor al interior de la empresa e imposibilita un mejor ambiente laboral, para que los empleados quieran formar parte de ella de manera auténtica y asistan con la seguridad que se requiere. Acciones y estrategias para mejorar el ambiente y clima laboral. Para Rigio 2013 mencionado por Pulido, Lora y Jiménez Ruiz 2021, el ausentismo sucede como un comportamiento planeado y consciente a veces, o puede darse también por motivos involuntarios o de fuerza mayor. También argumentan que se da la pérdida de credibilidad de la compañía, el impacto económico, daño a la imagen corporativa, asociadas en la mayoría de ocasiones al ausentismo por enfermedad general y por permiso. La empresa PYME en mención se ha visto afectada por el ausentismo de sus trabajadores, lo que ha generado el traumatismo laboral antes descrito. El clima laboral, según PRAS 2020, identifica 15 variables clave: relaciones sociales, recompensa, autonomía, satisfacción laboral, comunicación, control sobre el trabajo, motivación, claridad organizacional, estructura organizacional, innovación, liderazgo, estilo de dirección, trabajo en equipo, apoyo del equipo y toma de decisiones, en las cuales se debe formular acciones y estrategias para tener planes concretos y de ejecución. Tal es el caso de la empresa que en este momento vamos a intervenir. Acciones y estrategias para mejorar el ambiente y el clima laboral. El ausentismo involuntario es susceptible de ser reducido toda vez que los problemas de salud pueden ser consecuencia del estrés laboral. Algunos factores califican el ausentismo laboral como un efecto o consecuencia de la interacción entre los estresores laborales y el afrontamiento psicológico del individuo, lo que implica un nivel particular de estrés laboral. Pulido Guerrero. Acciones. Se propone aplicar la batería para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, intralaboral y extralaboral. Ficha de datos generales, cuestionario de factores de riesgo psicosocial, intralaboral, forma A y B, cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral, guía para análisis psicosocial de puesto de trabajo, guía de entrevista semiestructurada para la evaluación de factores de riesgo psicosocial intralaboral y guía de grupos focales para la evaluación de factores de riesgo psicosocial intralaboral. Cuestionario para la evaluación de estrés, Villalobos. Acciones y estrategias. La anterior batería tiene el objetivo de identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral en población laboralmente activa. Alcance: identificar datos sociodemográficos y ocupacionales de los trabajadores, establecer la presencia o ausencia de factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral y determinar su nivel de riesgo. Acciones y estrategias para mejorar el ambiente y clima laboral. Para intervenir la pyme bogotana que nos ocupa en este trabajo y se tienen otras acciones y estrategias que se plantean lo siguiente: nivel de intervención individual versus organizacional.
Objetivo de intervención, el entorno laboral, demandas y recursos versus los recursos personales o individuales. El rediseño del trabajo es una intervención estructural y organizacional, lo que quiere decir que el objetivo de cambiar la fuente de bienestar de los empleados puede funcionar para identificar qué falencias pueden tener y por qué sea el ausentismo. Asimismo, las demandas de recursos laborales, el rediseño de un trabajo que describe cómo se estructuran y representan diversos programas y se modifican los trabajos y las tareas adicionándole con roles específicos para identificar qué competencias tienen, en cuáles están fallando, por los cuales no les es agradable ir al puesto de trabajo. También identificar qué impacto de estas estructuras representativas se modifican en el individuo o en el grupo, con el propósito de intervenirlas y hacer una estructura personalizada de acuerdo al nivel de necesidad. En el caso de la pyme que nos ocupa, el ausentismo se da por enfermedad general, lo que quiere decir que hay algo que muy posiblemente los está haciendo que tengan esta clase de comportamiento, por lo cual la intervención con la batería va a ser también muy importante. Intervenciones estratégicas. Capacitación del psicólogo organizacional relacionada con valores, con solución de conflictos, trabajo en equipo, reconocimiento del logro, manejo de emociones, pausas activas, acompañamiento psicológico de trabajo bajo presión, reconocimiento de las individualidades e intereses personales de los trabajadores, así como el ausentismo aumenta cuando no hay un trabajo planeado y se aumenta la demanda laboral. Es decir, que algunos jefes sobrecargan a los empleados y no hay un trabajo reconocido ni participativo. Esto genera en el trabajador un nivel de estrés muy alto, una desmotivación, por eso en algunas ocasiones no quiere ir al trabajo. En este caso, el psicólogo organizacional debe estar atento para algún cambio que tenga las personas que están a su cargo y poderlas ayudar. Conclusiones. Las problemáticas que sean al interior de las empresas o las organizaciones repercuten notoriamente en el desempeño de los trabajadores y afectan el clima laboral. Una organización que identifique la importancia que tiene la salud mental de sus trabajadores puede llegar a tener una mejor interacción dentro de la empresa a nivel de trabajadores y mejorar la producción, las relaciones interpersonales, reducir el nivel de riesgo psicosocial y minimizar los conflictos laborales. Realizar una intervención en una empresa a nivel psicológico es un beneficio no solamente para el trabajador que recibió de la terapia, sino que esto posibilita a la empresa para minimizar sus riesgos al interior, como el ausentismo, la reducción de la imagen corporativa, justamente porque los empleados no se presentan al trabajo, y el impacto económico que tiene la empresa porque pierde dinero cuando trabajadores no se presentan a desarrollar sus labores.